Hay cosas que un sacerdote nunca debería escuchar, palabras que no deberían existir en lengua humana, y yo las escuché todas aquella noche de noviembre en el confesionario de Santa María de las Sombras. Llevo 32 años sirviendo a Dios en esta parroquia del interior de Castilla, en un pueblo cuyo nombre prefiero no mencionar, donde las calles empedradas serpentean entre casas de piedra que han visto pasar generaciones enteras sin cambiar apenas su aspecto. La iglesia se alza en el centro del pueblo como un centinela de otro tiempo, sus muros del siglo XIII ennegrecidos por la humedad y los inviernos despiadados que azotan estas tierras. Dicen los más viejos que antes de que existiera Santa María, aquí había un templo pagano, algo anterior incluso a los romanos. Pero esas son habladurías de ancianos que necesitan darle sentido al frío que emana de las piedras incluso en verano. Aquella noche llovía con la persistencia cruel característica del otoño castellano. Eran las 11 pasadas cuando escuché los pasos en el atrio. Yo estaba a punto de cerrar, de apagar las velas del altar y retirarme a la rectoría, cuando oí el chirrido de la puerta principal. No es raro que alguien llegue tarde buscando confesión, especialmente los viernes, pero había algo en el sonido de aquellos pasos que me hizo detenerme. Eran lentos, deliberados, como si quien caminaba midiera cada movimiento con precisión matemática. Me dirigí al confesionario sin encender más luces. La oscuridad de la nave central era casi absoluta, rota apenas por las velas que ardían frente a la imagen de la Virgen. El olor del incienso de la misa vespertina aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a humedad y cera que define este lugar. Me senté en mi lado de confesionario, ese cubículo de madera oscura donde he escuchado todos los pecados imaginables durante más de 3 décadas, y esperé. La persona se arrodilló al otro lado de la celosía con una lentitud antinatural. Podía sentir su presencia, densa y opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Durante un largo momento no hubo más que silencio, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia contra los vitrales y el goteo constante de alguna filtración en el techo. Luego escuché su respiración, profunda y pausada, demasiado controlada para ser natural. Recité la fórmula habitual, imitando la confesión, pero mi voz sonó extraña incluso para mí, como si las palabras arrastraran por el aire antes de alcanzar al penitente. La respuesta llegó en un susurro tan bajo que tuve que inclinarme hacia la celosía para escuchar. Era una voz masculina, ronca, con un acento que no pude identificar, algo antiguo en su cadencia, como si el español que hablaba perteneciera a otra época. Comenzó contando pecados comunes, veniales, los errores cotidianos que todos cometemos y que apenas merecen mención en el gran esquema de las cosas. Mentiras pequeñas, pensamientos impuros, envidias pasajeras. Yo asentía mecánicamente, preparándome para dar la absolución rutinaria, cuando el tono de su voz cambió. Se volvió más grave, más íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto terrible que había guardado durante demasiado tiempo. Me habló entonces de un milagro. Hace 20 años, dijo, había estado presente en esta misma iglesia cuando la estatua de San Miguel Arcángel lloró sangre. Yo recordaba el suceso, por supuesto. Había sido un escándalo que atrajo a peregrinos de toda España, una manifestación que las autoridades eclesiásticas nunca llegaron a autenticar oficialmente, pero que tampoco pudieron explicar. Durante 3 días, la imagen del santo guerrero derramó un líquido rojizo de los ojos, y la gente del pueblo lo interpretó como una señal, una advertencia o una bendición, dependiendo de a quien se le preguntara. Pero este hombre me contó una verdad diferente. Me dijo que él había sido el responsable, que había trepado hasta la estatua en medio de la noche, que había perforado los ojos de yeso con un instrumento delgado, que había llenado el hueco con sangre de cordero mezclada con ciertos componentes químicos que permitían una liberación lenta de líquido. Me describió el proceso con un detalle técnico que me heló la sangre, cada paso calculado con precisión diabólica. Le pregunté por qué alguien haría algo así. Su respuesta fue peor que el acto mismo. Me contó que lo había hecho para probar algo, para demostrar que la fe de la gente no se basaba en Dios, sino en el deseo desesperado de creer en cualquier cosa. Me describió cómo había observado durante esos 3 días mientras la multitud se arremolinaba ante la estatua, llorando, rezando, atribuyendo curaciones y milagros menores a aquel fenómeno fraudulento. Me habló de una mujer que juró que su artritis había desaparecido, de un niño que afirmó ver la luz de Dios, de un hombre que abandonó el alcohol porque la sangre del santo lo había salvado. Todos esos milagros, todas esas conversiones, todas esas vidas supuestamente transformadas, nacidas de una mentira que la había plantado como quien siembra veneno en un jardín. Pero había más. Siempre hay más. Me contó que después de aquello,
después de ver el poder que tenía sobre la fe de las personas, había repetido el experimento en otras iglesias, en otros pueblos, siempre de la misma manera, siempre con el mismo cuidado metódico. Estatuas que lloraban, crucifijos que sangraban, hostias que mostraban manchas rojizas. Había perfeccionado el arte del falso milagro, convirtiéndolo en una cruzada personal contra lo que llamaba la credulidad religiosa. Sentí náuseas. Durante 32 años había consolado a los fieles, había administrado los sacramentos, había creído la bondad fundamental de la comunidad a la que servía. Y ahora este hombre me estaba diciendo que uno de los momentos más sagrados en la historia reciente de nuestra parroquia había sido una farsa, una burla cruel diseñada para demostrar que la fe era solo autoengaño colectivo. Pero entonces su voz cambió de nuevo. Se volvió temerosa, quebrada. Me dijo que algo había salido mal en el último pueblo, en una iglesia dedicada a Santa Lucía en algún lugar de Extremadura. Había preparado otro milagro falso, pero esta vez, cuando perforó los ojos de la santa, brotó sangre real. Sangre fresca, caliente, que goteó sobre sus manos con un olor metálico imposible de confundir con cualquier líquido preparado. La estatua, me aseguró con una convicción que traspasaba la celosía, había sangrado de verdad. Y no solo eso. Mientras él huía de la iglesia aterrorizado, escuchó un sonido detrás de él, el roce de piedra contra piedra, como si algo de granito se moviera con vida propia. No se atrevió a mirar atrás. Corrió hasta su coche y condujo toda la noche hasta llegar aquí, a este pueblo, a esta iglesia donde había comenzado todo 20 años atrás. Me suplicó entonces que lo absolviera, que le diera la penitencia que merecía, que intercediera ante Dios por su alma. Pero había algo más en su voz, algo que me hizo comprender que no estaba buscando verdaderamente perdón. Estaba buscando protección. Estaba tratando de esconderse detrás del sacramento, de usar la confesión como un escudo contra algo que lo perseguía. Le dije que no podía absolverlo, no de algo así, no cuando su arrepentimiento nacía del miedo y no del remordimiento genuino. Le expliqué que debía entregarse a las autoridades, que debía revelar cada iglesia que había profanado, que debía pasar el resto de su vida tratando de reparar el daño que había causado. Se rió entonces. Fue una risa baja, amarga, llena de desesperación. Me dijo que no entendía, que las autoridades terrenales eran lo de menos ahora, que algo lo había seguido desde aquella iglesia en Extremadura, algo que no era de este mundo, algo que había despertado cuando tocó lo sagrado con intenciones profanas una vez demasiadas. Me preguntó si creía en Dios. Después de 32 años como sacerdote, me preguntó si realmente creía. Y antes de que pudiera responder, añadió algo que aún me persigue cada noche. Me dijo que él nunca había creído, que había empezado todo esto como un ateo convencido, pero que ahora sabía con certeza absoluta que había algo más allá, algo que protegía lo sagrado de una manera que ninguna institución humana podría igualar, y que ese algo era mucho más terrible de lo que cualquier texto religioso había descrito jamás. Luego se levantó. Escuché sus pasos alejándose por la nave central, esos mismos pasos medidos y deliberados con los que había llegado. Salí del confesionario, llamándolo, pero cuando llegué a la puerta principal, la lluvia caía con tal fuerza que no pude ver a nadie en las calles oscuras del pueblo. Al regresar al interior de la iglesia, algo me hizo detenerme frente a la estatua de San Miguel. La observé durante largo rato bajo la luz temblorosa de las velas. Los ojos de yeso me miraban con su expresión guerrera habitual, inmutables como siempre. Me acerqué más, inspeccionándolos con una atención que nunca antes había prestado a ese detalle. Y los vi, pequeños agujeros en las cuencas, tan finamente hechos que eran prácticamente invisibles a simple vista, ocultos en los pliegues del rostro esculpido. 20 años habían pasado y nadie los había notado. Pasé el dedo sobre uno de ellos, sintiendo la pequeña cavidad bajo la pintura descascarada. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Me senté en el primer banco, mirando el altar donde había celebrado miles de misas, donde había consagrado innumerables hostias, donde había creído estar sirviendo a algo más grande que yo mismo. Y me pregunté cuánto de todo aquello había sido real, cuánta de la fe que había visto florecer en mi parroquia durante esos 3 días de supuesto milagro había nacido de una verdad divina y cuánta de una mentira humana. Durante las semanas siguientes, investigué discretamente. Encontré menciones en periódicos locales de otras iglesias que habían experimentado fenómenos similares en años recientes. Siempre en pueblos pequeños, siempre en iglesias antiguas, siempre seguidos de un fervor religioso renovado que duraba meses, y siempre, eventualmente, una desaparición.
Un peregrino que llegaba tarde en la noche y del que nunca más se sabía. No he vuelto a ver al hombre del confesionario. Nadie en el pueblo recuerda haber visto a un extraño aquella noche de noviembre. Pero a veces, cuando cierro la iglesia tarde y la oscuridad se espesa entre los bancos, escucho pasos que se acercan al confesionario. Pasos lentos, medidos, deliberados. Y me pregunto si algún día tendré valor de entrar y escuchar lo que tenga que decir quien sea que camina por mi iglesia cuando no debería haber nadie más que yo. Lo peor no es dudar de los milagros. Lo peor es no saber si dudas porque has perdido la fe o porque finalmente has entendido algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Algo que quizás es más verdadero y más aterrador que cualquier artículo de fe que alguna vez profesé. Santa María de la Sombra sigue en pie, como ha estado durante 8 siglos. Sus muros guardan secretos que quizás sea mejor no desenterrar. Y yo sigo aquí, cumpliendo con mis deberes, celebrando las misas, escuchando confesiones, bendiciendo a los fieles. Pero cada vez que alguien menciona el milagro de hace 20 años, cada vez que veo esa luz de convicción renovada en los ojos de los ancianos que recuerdan aquellos días, siento un frío que ningún fuego puede disipar. Porque ahora sé que Dios puede manifestarse de maneras que no entendemos. Pero también sé que el mal puede disfrazarse de divino con una facilidad que debería asustarnos a todos. Y no estoy seguro de cuál de las dos opciones es más terrible. La estatua de San Miguel sigue en su lugar, sus ojos de yeso contemplando la nave desde su pedestal. A veces, en las noches de tormenta como aquella, juraría ver algo húmedo brillando en sus cuencas bajo la luz de los relámpagos. Pero nunca me acerco a verificar. Hay cosas que es mejor no saber con certeza.